Hoy se ha conocido una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que analiza la situación de los empleados públicos temporales en situación de fraude y abuso de ley, en concreto del personal interino, que voy a comentar a continuación y que afecta el caso a un interino de larga duración en un puesto vacante. De la sentencia del TJUE podemos extraer una serie de importantes conclusiones que voy a señalar a continuación. La primera de ellas, y es importante destacar, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos recuerda que la duración es un elemento esencial del contrato de trabajo y, por tanto, no se puede dejar al arbitrio de una de las partes, en este caso la Administración Pública, la duración del mismo. Por lo tanto, esto afectaría a la seguridad jurídica y por eso la importancia de que la duración se defina de forma concreta, detallada, que el trabajador pueda conocer la duración de su contrato de interinidad al momento de comenzar el mismo. En segundo lugar, también nos recuerda esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la duración del contrato de interinidad siempre es imprevisible y por lo tanto esto dificulta que por parte de la Administración se pueda defender que estamos ante un contrato de carácter realmente temporal. Otra cuestión que también pone de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que cabe destacar es que considera, y esto es relevante, que un único nombramiento de carácter interino, cuando se prorroga en el tiempo y es en una plaza vacante, si por parte de la Administración se incumple la obligación de llevar a cabo la convocatoria del proceso selectivo dentro del plazo legalmente establecido para ello, pues entonces se le aplicará, igual que si fuese una sucesión de contratos temporales, la Directiva 1999/70. Es decir, la directiva se aplica tanto a una sucesión de contratos temporales como a un único contrato de carácter interino si por parte de la Administración no se lleva a cabo la convocatoria del proceso selectivo dentro del plazo establecido para ello. ¿Cuál es ese plazo? Pues sería el cuarto elemento a tener en cuenta en esta sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos recuerda que el plazo de 3 años fijado en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público se puede utilizar como un mecanismo indirecto, y esto es relevante, como un mecanismo indirecto para evitar la prolongación inadecuada o excesivamente larga de los contratos de carácter interino. Es decir, que este límite de 3 años, en principio fijado para la convocatoria y finalización de una oferta de empleo público, se puede emplear como mecanismo para determinar la duración máxima de un contrato de carácter interino. Por lo tanto, esto es importante porque entiendo, en mi opinión, que obliga a que por parte del Tribunal Supremo se modifique de forma inmediata su jurisprudencia de los últimos años que establecía que no era obligatorio o no suponía alcanzar esta duración máxima de 3 años la conversión de un contrato temporal en un contrato fijo o indefinido. Entendemos desde CERES Abogados que ese criterio debe ser modificado, ya que la sentencia del TJUE deja muy claro que ese plazo actúa como una especie de mecanismo indirecto de duración máxima de los contratos de carácter interino. Y en quinto lugar, también es importante destacar que esta sentencia vuelve a reiterar, porque ya lo había hecho previamente el TJUE, que por parte de la Administración no se pueden esgrimir, por así decirlo, limitaciones presupuestarias o limitaciones de carácter económico, incluso aunque tengan su origen en la crisis económica del año 2008, como mecanismo para restringir la posibilidad de que se declare la situación de fraude o abuso en los contratos de carácter temporal cuando afecta a interinos en plaza vacante. Es decir, ese argumento que ha sido vendido por parte de la Administración Pública de que no podían sacar las OPEs por situaciones de limitaciones presupuestarias o por la tasa de reposición de efectivos fijados en las leyes de presupuestos, debe ser despejado no solo de los argumentos de la Administración, sino que tampoco puede ser aceptado por parte de nuestros juzgados y tribunales del orden social y el orden contencioso administrativo. Dicho esto, ¿cuáles serían entonces las consecuencias que se derivarían para los trabajadores públicos en situación de temporalidad que sean afectados por esta sentencia en cuanto a que se encuentran en situación de temporalidad excesiva y son interinos en plaza vacante? Pues bien, hay dos conclusiones fundamentales. La primera, que ante esta situación de abuso debemos considerar que es contrario a la directiva comunitaria, por tanto la directiva 1999/70, una normativa o una jurisprudencia, como en este caso del Tribunal Supremo, ya sea de la Sala de lo Social o de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que prohíba de forma taxativa convertir en indefinidos no fijos, o en indefinidos, o en fijos, aquellos trabajadores interinos que lleven más de 3 años ocupados en una plaza vacante. Es decir, transcurridos 3 años en plaza vacante, ya seas personal funcionario, ya seas personal estatutario, ya seas personal laboral, estarás en condiciones de reclamar
que existe una situación de abuso y que, por tanto, se te debe considerar personal fijo o indefinido de la Administración. Ya digo, con independencia de que tu vínculo sea administrativo o laboral. La jurisprudencia del Supremo, por tanto, tanto de su sala de lo contencioso como de su sala de lo social, debe ser modificada. En segundo lugar, la segunda consecuencia que se desprende de todo esto es que, al mismo tiempo, el TJUE señala que la indemnización no es suficiente como mecanismo resarcitorio. Es decir, ni el reconocimiento de indefinido no fijo es suficiente, ni tampoco el reconocimiento de una indemnización es suficiente frente al abuso. Sobre todo porque esta indemnización tiene carácter finalista, es decir, se abona con motivo del cese, del despido del trabajador. Por lo tanto, de existir un derecho indemnizatorio, este no está necesariamente vinculado al cese del trabajador, sino que podrá reclamarlo por el mero hecho de haber sido víctima de una situación de abuso. Y en tercer lugar, como esta sentencia obliga a modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es importante señalar que esto facilita o abre la posibilidad de que todos aquellos trabajadores que tengan una sentencia firme, desestimatoria, de su petición de fraude o abuso, porque en su momento el juzgado consideró que, aunque hubiera superado los 3 años como interino en plaza vacante, no había esa situación de abuso, pues bien, esto abre la posibilidad, a pesar de tener sentencia firme en contra, de que reclamen judicialmente una indemnización de daños y perjuicios por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, pues en este caso los tribunales y juzgados de lo social y de lo contencioso administrativo habrían actuado en contra de lo previsto en la Directiva 1999/70. En resumen, ¿qué se puede hacer a partir de ahora y qué se puede pedir? En mi opinión, en la opinión de Ceres Abogados que compartimos todos los integrantes de este despacho, las peticiones que hagan los trabajadores en situación de abuso deben ser 2. La primera, que se les reconozca como trabajadores indefinidos o, en su defecto, como trabajadores indefinidos no fijos como consecuencia de esa situación de abuso. Pero ojo, cuando decimos indefinidos no fijos, no nos referimos al criterio tradicional de que estas personas pueden cesar en OPE. No. Lo que estamos diciendo cuando se les reconozca como indefinidos no fijos es que se consideran trabajadores indefinidos a extinguir. ¿Qué significa esto? Pues que no podrán ser despedidos ni cesados por una oferta de empleo público ni por un concurso de traslados. Únicamente cesarán en su puesto de trabajo una vez se produzca su jubilación, su fallecimiento o una situación de incapacidad permanente que les impida continuarse desempeñando su trabajo. En segundo lugar, que con independencia de este reconocimiento como indefinidos o como fijos, también tendrán derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que le han sido causados como personal temporal en fraude de la Administración. Indemnización que no tendrá que percibirse, dado que son indefinidos o son fijos, a la finalización de su contrato de trabajo, sino que podrá plantearse en cualquier momento una vez haya finalizado la situación de abuso.